tremendas bendiciones. Hemos visto y hemos experimentado por visiones, por revelaciones, por sueños, cómo Dios habla de una persona a otra y cómo Dios conecta a una persona con otra. Esta conexión era algo muy espiritual. Saulo ya está en la casa de esa persona esperando y por ahí llega, toca la puerta, dice quién es, y dice, vengo a orar por Saulo, por aquí se encuentra. Sí, es que el Señor me lo mostró en una visión que me dijo que viniera, que orara por él, y dice Saulo, hey, soy yo. Estoy ciego. Ajá, el Señor me manda para orar por ti. Después de orar por él, pone sus manos, ora por él y las escamas de los ojos se caen. En esa experiencia, quiero resaltar la experiencia, no de lo que he oído, no de lo que me han contado, sino de la experiencia. Después de un par de años de ser cristianos, más de 30 años, yo diría, uno se enamora de Dios, va conociendo más a Dios. Y después de muchos años de ser cristianos, ya no dan ganas de regresar al mundo, ya no dan ganas de experimentar otras cosas, dan ganas de estar en la presencia de Dios, dan ganas de conocer más al Señor y entonces dan ganas de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Conocer a Jesús significa más que oírlo, más que hablar, ¿verdad? Hablaba lo que no entendía, dice Job. Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job, hablando al Padre Dios. Ahora, Saulo, encontrándose con Jesús cara a cara, digo, Jesús ya había muerto, se le apareció Jesús ya resucitado, glorificado. Entonces, yo diría que ese encuentro personal de Saulo hace que las cosas cambien, hace que cambie la proyección. Yo diría que cuando nos enfrentamos al verdadero Jesús, al Cristo, el rumbo de nuestra vida va a cambiar. El propósito de nuestra vida va a cambiar. Y hemos visto testimonio grande. Yo creo que el testimonio de Saulo es un testimonio grande. Ahora te vas a llamar Pablo. Pablo dice, yo hace 14 años lo conocí cara a cara. Yo hace 14 años conocí a un hombre. No sé si lo conocí en la carne o en el espíritu. Saulo dice, no puedo describir cómo fue que lo conocí, porque fue una visión o fue una experiencia personal con Cristo, de tal manera que yo no entiendo cómo lo conocí. Si lo conocí en el cuerpo o si lo conocí fuera del cuerpo, es decir, en el espíritu. Y dice Saulo, yo creo que lo conocí en el espíritu. Lo vi, fue arrebatado al tercer cielo. Yo diría, tenemos que entender, ¿lo conocimos en el cuerpo o fuera del cuerpo? O como diría Job, hablaba yo del Padre y no lo entendía. Hablaba de las cosas espirituales y yo no entendía lo que hablaba. O la otra parte, de oídas te había oído. Me contaron, me hablaron de ti. Pero Saulo dice en el Nuevo Testamento, a mí no me contaron, yo lo vi cara a cara. Y no sé si lo vi en el espíritu o lo vi en el cuerpo. Mucha gente conoce a Jesús porque le cuentan. Y mucha gente opina de Jesús porque le cuentan. Nos quedamos en el chisme y en el chambre porque no leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia y leemos la historia de Jesús, los evangelios de Jesús, el Nuevo Testamento, ya no nos cuentan la historia. Lo estamos leyendo en la Biblia. Y cuando lo leo en la Biblia y lo creo, cuando lo leo y lo creo, cuando lo conozco en mi corazón y lo confieso con mi boca como Señor y Salvador, y cuando crezco en el conocimiento del Hijo de Dios, estoy dando pasos de fe. Hoy diría, es tiempo de Semana Santa y qué bueno fuera que la gente conociera a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Más que una tradición, Él fue, dice Pablo, arrebatado al tercer cielo. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. El tercer cielo es la morada de Dios. Arrebatado, la palabra arrebatado es una palabra que creo que significa arpazo. En griego significa arpazo. Es como quitar a alguien de un lugar. Pareciera que muchos estudiosos de la Biblia dicen que este pasaje, Saulo o Pablo está hablando de Jesús. Otros dicen que está hablando del mismo, pero no, yo creo que está hablando de Jesús, de cómo se encontró con Jesús, de cómo fue, está dando testimonio de cómo fue su encuentro real con Jesús. Dice, yo me encontré con Jesús, el Cristo, el Mesías. Ahora, yendo un poco más adelante,
Las características que vio en él es que, número uno, fue arrebatado al tercer cielo, la morada de Dios. La otra es que fue arrebatado al paraíso. Muchos pasajes bíblicos explican acerca del tercer cielo. Otros pasajes bíblicos explican del paraíso y ciertamente coinciden en que esa es la morada de Dios. Otra característica importante de quien Pablo vio, dice que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite escuchar. Palabras inefables. Esta persona que Pablo vio, a esta persona que Pablo conoció, fue arrebatado al tercer cielo, a la morada de Dios. Allí se encontró cara a cara y entonces le fueron dadas palabras gloriosas, inefables, que no le es dado al hombre ni se le permite escuchar al hombre. Otro es de que, dice Pablo dice, de ese hombre me gloriaré. Yo me pudiera sentir orgulloso de las revelaciones que Dios me da, dice Pablo. Pablo dice, yo me pudiera sentir orgulloso de las visiones que Dios me da. Y yo no sé cómo Dios te usa. Lo que sí sé es que cuando Dios lo usa a uno se siente satisfecho. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te da una revelación, cuando Dios te da un cántico, cuando Dios te da una predicación, uno se siente satisfecho. Dice, por gracia recibí algo de Dios. Por misericordia recibí algo de Dios. Y Saulo dice, ¿sabes qué? De ese hombre me gloriaré. Me pudiera gloriar de otras cosas, pero no me voy a gloriar de mí mismo. Aunque tengo mucho de qué gloriarme. Dice, Pablo dice en un pasaje, yo tengo mucho de qué sentirme orgulloso. De esto y lo otro. Y hace una lista de cosas tremendas. Soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, una buena tribu, fariseo de fariseos, un estudioso de la Biblia, estudioso de las Escrituras, criado a los pies de Gamaliel, un maestro de la teología en aquellos años, en aquellos tiempos, tremendo maestro, el mejor de que había. Entonces, yo me puedo gloriar de todo eso, pero Pablo dice, no me voy a gloriar de eso, me voy a gloriar de Jesús. Entonces, yo creo que este es un tiempo especial para conocer más de Jesús. Y voy a terminar diciendo, entre más conozcamos a Jesús, mejor para nosotros. Entre más conozcamos a Jesús, no nos van a contar. A muchos les han contado nada más. Y hablan y tienen la bocota de este tamaño y opinan. Pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Y por qué no? Bueno, su forma de comportarse, su forma de ser y su forma de hablar no dice que hayan tenido un encuentro personal con Cristo. Lo importante es que no nos podemos sentir orgullosos de nosotros mismos, porque por gracia Dios nos ha escogido. Por gracia Dios nos ha usado. Por gracia, es por misericordia. Y yo creo que Pablo puede decir, a mí Jesús me fue revelado como alguien grande, como alguien único, como alguien especial. Hay algo en Jesús que lo hace diferente a los otros comunes y corrientes que se llaman Jesús. Yo conozco a muchos que se llaman Jesús. No, pero Jesús, el de la Biblia, Jesús el Cristo, es alguien tremendamente especial. Tanto así, los demás son comunes. Todos nosotros somos comunes y corrientes. Sí, pero Él es diferente. Todos quieren poseer algo. Jesús se despoja de sí mismo. Toma forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilla en medio de los hombres. Es golpeado, abofeteado, castigado, crucificado, muerto en la cruz. Y bonito, el tercer día, resucitado. Durante el tiempo de Semana Santa se celebra el domingo de resurrección. Conocemos a un Cristo resucitado. Yo creo que Pablo pudo haber dicho, al Cristo que yo conozco, pudo haber dicho Pablo, es el Cristo resucitado. No cualquiera, pues, porque no cualquiera resucita. No cualquiera después de 3 días resucita. Es que el Espíritu Santo le resucitó. Al Jesús que yo conozco es el Cristo, el Mesías, el ungido. No nos vamos a arrepentir. No nos vamos a arrepentir de seguir a Jesús, de servir a Jesús, de ser alumnos de Jesús, discípulos, pues. Y esta palabra se compartió durante años y años
por el templo y por las casas. Hoy la compartimos por las casas y queremos llegar a muchas personas más. Y aquellas personas que están interesadas muestran un interés, más que por una semana de vacación, por un encuentro personal con Jesús. Más que por una semana de celebración, por un encuentro personal con Jesús. Más que por una tradición, por un encuentro personal con Jesús. Yo entiendo que hay una etapa en la vida en la que no estamos conscientes de algunas cosas. Por ejemplo, en la niñez, uno no está consciente de muchas responsabilidades de la vida adulta. En la niñez uno no mira las cosas como se miran en la vida adulta. Y yo creo que muchas veces somos niños espirituales, en el sentido que no alcanzamos a ver las cosas como son. Y tenemos una idea muy vaga, muy torpe de quién es Jesús. Si lo pusiéramos en el plano de la línea del tiempo, Job diría, antes, cuando yo era niño, cuando yo era joven espiritualmente, cuando yo era un tierno, te veía de una manera. Pero cuando pasé el proceso, cuando pasé por esta experiencia, mi vida espiritual creció. Y ahora yo te conozco como eres. De oídas te había oído antes, pero ahora mis ojos te ven. O como dijo Saulo, ¿sabes qué? Yo conocí a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu. Yo tuve una experiencia con el Señor. Y la experiencia, dice Saulo, que yo tuve, me hizo cambiar mi forma de ver al Cristo, a Jesús, el Cristo. Ahora lo veo de otra forma. Antes perseguía a los hijos de Jesús, a los discípulos de Jesús. Antes perseguía a la iglesia de Jesús. Antes perseguía a los cristianos. Pero ahora mi encuentro personal con el Mesías, con el Maestro, con el Cristo, me hace cambiar mi dirección. ¿Sabes que pasó algo? Que después los cristianos le tenían miedo a Saulo. Decían, allá viene Saulo. Y Saulo tenía que decir, hey, no, ya no soy el de antes. Ya no pienso como antes. Ya no persigo cristianos. Ya no mato cristianos. Ya no meto presos a los cristianos. Ahora soy de los cristianos. Ahora pertenezco al grupo de los cristianos. Cambié de bando. Y podríamos decir, bueno, ¿cómo así? Y los mismos cristianos de entonces le tenían miedo a Saulo. Y cuando ya Pablo había sido cambiado, se escondían y salían corriendo. Decía, ya viene Saulo, ya viene Pablo. Y Pablo decía, no corran, no se escondan, no huyan, porque ahora yo soy diferente. De tal manera que a los mismos discípulos les tenía de pedir de favor. Decía, ayúdenme a que cambien el concepto que tenían de mí. Es que el testimonio es importante. Yo creo que este pasaje nos habla de la madurez cristiana. La madurez cristiana se logra, como decía Saulo o Job, a través de pasar por situaciones, por pruebas, por dificultades. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Experiencias fuertes, experiencias malas, experiencias difíciles. Dios las permite para que tengamos una madurez cristiana, para que tengamos un encuentro con Él. Tienen un propósito y son pasajeras. Dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una madurez, un peso de gloria, un peso espiritual, un currículum espiritual, un resumen espiritual de bendición. Eso dice Pablo y eso dice Saulo también. Entonces, yo creo que Job dice lo mismo. Antes de la prueba, yo te conocía de lejos, poquito. Después de la prueba, después de la enfermedad, después de la crisis económica, después de lo que pasó con mi mujer, ahora yo te conozco cara a cara. Las experiencias son importantes. Y yo quiero rescatar otra cosa aquí, y es que el poder de Dios se manifiesta en las personas que Dios quiere. Yo por ahí posteo una foto con un mensaje que decía, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y puse otro mensajito con otro pasaje allí que dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente con quien yo quiera ser clemente, dice el Señor. Ahora uno no sabe a quién Dios va a usar. Puede usar al más grande o al más pequeño, al más rico o al más pobre. Uno no sabe a quién Dios puede utilizar. Así es de que el poder de Dios se manifiesta en aquellos a quien Dios le place. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de ti. Hemos experimentado la mano de Dios.
Hemos experimentado el favor de Dios y hemos experimentado la bendición de Dios. Hemos visto cómo Dios se mueve, cómo Dios nos abraza, cómo Dios nos consuela y hemos visto cómo Dios nos saca como Job de aprietos, del hoyo, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hemos visto cómo Dios nos para en la roca y nos saca de apuros, nos saca de situaciones en las que estamos pasando las difíciles, pero Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Con este pasaje también se comprueba que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios me basta. Entre más conozcamos a Jesús, mejores y más grandes bendiciones vamos a ir alcanzando. La gracia de Dios es suficiente. Hay un coro que oímos recientemente, dice, quiero conocer a Jesús. Y el coro repite lo mismo, quiero conocer a Jesús. Y dice lo mismo una y otra vez, pero lo dice de corazón. Su amor es grande, su amor se recibe por gracia. Eso dice el coro, de gracia se recibe. Las marcas de la autoridad, las marcas, las cicatrices de un cristiano genuino es cuando Dios nos forma la humildad, cuando pasamos por un proceso que Dios utiliza, una experiencia que Dios utiliza para formar en nosotros el cristiano maduro que Él quiere formar. Job dijo, hablaba de ti, hablaba de la vida espiritual y yo no sabía de qué estaba hablando. Y de oídas te había oído, mas después de la dificultad, después de la prueba, me encontré con una madurez diferente. Ahora mis ojos te ven. Es una experiencia muy personal. Hay experiencias espirituales que son muy personales, muy personales. No la podemos vivir ni por nuestra pareja, ni por nuestros hijos. Es tan, pero tan personal la experiencia con Cristo que el Señor quiere que la experimentemos cada uno en particular. Cada uno en particular. Yo rescato de la vida de Job y de la vida de Saulo o Pablo, rescato el haberse encontrado con Cristo personalmente. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Una experiencia. Después de este tiempo de Semana Santa deberíamos de haber madurado un poquito más, deberíamos de haber demostrado un poquito más de interés por las cosas de Dios. Después de este tiempo de Semana Santa deberíamos de haber experimentado un poco más la presencia de Dios, un compromiso más grande con Dios y, ¿por qué no?, involucrarnos en las cosas espirituales, participar de las cosas espirituales, quizás hacer un compromiso para servirle a Dios. Yo quisiera cerrar diciendo, Señor, gracias por las experiencias que nos permites tener. Gracias por las experiencias grandes o pequeñas. Gracias por las experiencias personales, muy, muy individuales, que tú permites que lleguen a nuestra vida. Entre pruebas y dificultades, tú sabes para dónde nos llevas, porque tú tienes el control de nuestra vida. Padre, bendecimos a los que miran este video y declaramos, no se te escapa nada ni nadie. Y declaramos que tú estás con nosotros. Padre, bendíceles a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Fiel es el Señor.